Bienvenidos al siguiente vídeo del curso de Java desde cero. Esta vez vamos a ver dos cuestiones principales en esta sesión. La primera va a ser el apartado de ficheros y luego veremos la cuestión de JDBC. Así que nada, vamos a empezar con ficheros y vamos a empezar directamente con el código. Así que nada, lo que vamos a hacer es movernos a esta escena como veis y simplemente, pues como siempre, vamos a crear una carpeta dentro del proyecto para crear un paquete que nos permita poder ver los que serían los ficheros de ejemplo que nosotros vamos a ver para el proyecto. Entonces, bueno, simplemente nos vamos a venir aquí, ¿vale? Vamos a crear un nuevo paquetito, ¿vale? Botón derecho package. Y aquí directamente pues le vamos a poner sesión 14, ¿correcto? Vale, dentro de esta sesión 14 vamos a empezar con el apartado correspondiente a los ficheros. Voy a acercarme por aquí el código para que lo tenga un poco más a mano y así veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os voy a intentar enseñar a partir de ahora sería el uso básico de la utilización de ficheros. Voy a intentar daros la versión que va a funcionar incluso con versiones más antiguas de Java, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a empezar colocando un ejemplo de ficheros, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a meter aquí una clase Java, la vamos a llamar ficheros app, ¿vale? ¿Vale? Y simplemente le vamos a meter el típico main, ¿no? Y vamos a poner un sistema println de ejemplos de ficheros, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos a partir de aquí sería que tendríamos que manejar, en nuestro caso, lo que sería la parte de escritura, creación de ficheros y lectura de ficheros, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente cuando vamos manejando la información correspondiente a los ficheros, normalmente tenemos que manejar una serie de estructuras base. Voy a copiarme el código que tengo por aquí definido, un momentito, please, ¿eh? ¿Vale? Simplemente para que le echéis un vistacillo. Entonces, fijaos en el código que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a manejar fundamentalmente una serie de estructuras base de funcionamiento, ¿vale? La primera estructura que vamos a manejar, en este caso, será la clase file, que como veis lo que nos va a permitir es poder definir lo que sería una determinada ruta a un fichero que nosotros queremos llegar a gestionar en nuestro caso, ¿vale? Entonces, simplemente lo que le puedes llegar a especificar es una ruta. Claro, esta ruta podría ser una ruta absoluta o puede ser una ruta relativa al entorno, ¿no?, que tú estás funcionando dentro de Java, ¿correcto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer una llamada a file, ¿no? Es decir, construir un objeto de la clase file indicándole la ruta que se supone que tú quieres abrir a partir de ese punto. Como veis, evidentemente he tenido que colocar esto dentro de un try catch, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta apertura de fichero podría llegar a fallar, pues eso, por un error de entrada-salida normalmente, ¿vale? Entonces, normalmente lo que tienes que hacer sería colocarlo directamente dentro de este try-catch y colocar que la excepción que quieres llegar a capturar tú en un determinado momento sería esta IOException, ¿no?, que quieres manejar a partir de aquí, ¿vale? Por si tuviese algún tipo de problema a la hora de realizar el proceso de apertura. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debería de pasar? Pues simplemente lo que va a intentar crear un nuevo fichero a través del método createNewFile, ¿no? Y simplemente en el caso de que sea capaz de poder ejecutarlo y lo que nos devuelva sea true, pues simplemente se supone que ha sido capaz de poder crear el fichero como tal. Si luego ya a partir de aquí nos devuelve eso, pues simplemente veis que en este caso estaríamos imprimiendo un success, ¿no? Y en el caso del else, ¿no?, es decir, en el caso de que nos devuelve false, pues simplemente a lo mejor es porque el fichero se supone que ya está creado y en este caso, ¿no?, pues no tendría por qué volver a recrearlo otra vez, ¿no? Si ejecutamos ahora mismo este código, nos vamos a encontrar con este codiguito que veis por aquí y veis que efectivamente nos ha dicho success, ¿no? Es decir, como que efectivamente ha sido capaz de poder crear ese código con ese sistema que yo tengo colocado aquí. Vale, si os dais cuenta, el fichero que nos ha creado lo ha creado dentro de la carpeta principal del proyecto. O sea que se supone que la ejecución que él está haciendo, si os dais cuenta, tira desde el directorio principal que nosotros estamos manejando, ¿no? Entonces es lógico que el fichero lo cargue dentro del mismo directorio donde se supone que nosotros lo hemos ejecutado. Entonces, en este caso, en el código Java, lo está ejecutando desde este raíz, ¿no? O sea, desde este directorio principal. Evidentemente, esto, cuando tú vas a ejecutarlo, si ejecutas siempre desde el directorio raíz, pues no pasa nada, ¿vale? Pero en nuestro caso, aquí puede haber muchas diferencias cuando estamos realizando todos los cambios o todas las cosas, ¿no?, que nosotros queremos manejar dependiendo del sistema operativo. Ya sabéis que sobre todo en rutas absolutas, dependiendo del sistema operativo donde tú te encuentres, pues puede ser un C2 puntos, que claro, eso en Linux no existe y tal. Todo ese tipo de cosas es normal que lo tengamos que tener más o menos en cuenta, ¿vale? Entonces, en este caso, esto sería simplemente para la parte correspondiente a la parte de la creación del fichero como tal, ¿vale? Si vuelvo a ejecutarlo otra vez, ¿vale?, evidentemente tendría que decirnos que efectivamente que el fichero ya existe y que no, se supone que no debería de poder crearlo. Pero como veis, no salta ningún tipo de excepción, simplemente estamos capturando
a través de lo que nos devuelve la función createFile, y se supone que a partir de aquí pues ya podríamos trabajar inicialmente con ese fichero sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Cosas que podemos hacer sobre ese fichero, pues normalmente lo primero que tendríamos, o lo primero interesante que podríamos hacer sería crear, como en este caso, ¿vale? Podríamos llegar a crear en un determinado momento una escritura sobre el fichero. En este caso voy a hacerlo lo más sencillo posible y lo único que vamos a hacer en este caso es intentar escribir sobre el fichero. ¿Qué vamos a utilizar para escribir en el fichero? Muy fácil, ¿no? Lo único que vamos a utilizar es, en este caso, veis que es un FileWriter, es decir, un escritor dentro del fichero, que sería como un intento de apertura del fichero a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces os dais cuenta que le pasa algo bastante parecido a lo que nosotros teníamos aquí con el file, ¿no? Y simplemente en este caso lo único que le pasamos como parámetro sería, pues eso, la ruta del fichero que nosotros queremos abrir. Evidentemente, si yo he colocado esta ruta para poder crear el fichero, con esa misma ruta debería ser capaz para poder escribir sobre ese determinado fichero, ¿correcto? Entonces lo único que utilizamos a partir de aquí será un bufferedWriter, ¿vale? Es este objeto que estáis viendo aquí, que le vamos a llamar out, ¿no? Y que simplemente vamos a meterle como parámetro el FileWriter que nosotros acabamos de abrir antes, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Simplemente vamos a escribir una cadena de caracteres en este caso, que en este caso veis que es esta cadena de caracteres, este aString que habéis visto aquí. Y lo único que haría a partir de aquí sería simplemente cerrar el writer, ¿no? Que yo tengo definido y ya está, ¿vale? Posibles cosas que pueden llegar a fallar otra vez, ¿no? Problemas de entrada-salida, cosas de ese estilo, ¿vale? Y simplemente luego a partir de aquí, pues nada, simplemente si hemos sido capaces de poder crear el fichero y poder escribir sobre el fichero, pues ya lo tendríamos más o menos hecho y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Simplemente voy a volver a ejecutar otra vez el código, ¿vale? Y veis que en este caso efectivamente me ha dicho que, pues eso, el fichero ha sido creado con éxito anteriormente, veis que me sale el error de antes, y aquí lo que me dice, pues eso, ¿no? Que simplemente que es este finally, ¿no? Que estáis viendo aquí. Simplemente que esto se va a ejecutar siempre, ¿no? Haya pasado por el catch o no haya pasado por el catch, ¿no? Si yo abro el fichero md5sum.txt, pues veis que efectivamente se nos ha escrito en este caso, ¿no? Esa string, ¿no? Que yo tenía definida en ese caso. ¿Entendéis, no? O sea que efectivamente ha hecho lo que se supone que se nos pedía hacer, ¿vale? Luego nos quedaría la parte de lectura del fichero, ¿vale? Para eso simplemente voy a traerme este codiguito que tengo yo aquí definido, ¿vale? Me lo voy a traer para acá. Creo que me falta por definir alguna variable, ¿vale? Que en este caso sería, bueno, el archivo que tengo que crear, que bueno, en vez de archivo le voy a llamar simplemente file, porque es el file que yo tengo definido de antes, con eso sería suficiente. Y como veis, también tengo que crear un file reader, ¿no? Es decir, un objeto que nos permita de alguna manera poder empezar a leer ese fichero, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos el file y por el otro lado tendríamos el file reader, ¿no? Evidentemente el file reader tengo que definirlo, entonces voy a definirlo aquí arriba, ¿vale? Simplemente le voy a poner file reader, ¿vale? File reader, ¿no? Punto y coma, ¿vale? Y veis que el objeto ya me aparece más o menos colocado. Y luego veis que en otro caso simplemente tengo que declarar otra vez un objeto que sería el buffer reader, ¿vale? Que en este caso sería BR. Y a partir de aquí más o menos ya lo estaríamos manejando, ¿no? ¿Qué tenemos a partir de aquí? Vale, el file reader está ahí definido arriba, tal, vale. Bueno, aquí me da un par de códigos de error. Supongo yo que porque he copiado más código del que debía o me he cargado algo. Yo creo que me he cargado algo. Vale, esto creo que ya estaría hecho, ¿vale? Vale, voy a comentar de momento este código del finally, ¿vale? Para comentároslo un poquito luego, ¿vale? Vale, entonces si os dais cuenta, en este caso lo que estaríamos haciendo sería la del apartado correspondiente a la lectura del fichero, ¿vale? Entonces primero lo único que tenemos que hacer sería el apartado correspondiente a la lectura del fichero como tal, sería la declaración del objeto file. A partir de aquí lo que hacemos es declarar el file reader, es decir, el lector del fichero con el file que tenemos aquí definido que acabamos de dar de alta, y luego simplemente un buffer reader, ¿no? Que abrimos a través del file reader, ¿correcto? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo único que hacemos es intentar leer, en este caso, línea a línea dentro del fichero. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues simplemente declaramos una variable string vacía inicialmente y lo que hacemos es en cada vuelta del bucle while, mientras que seamos capaces de poder leer líneas, que es lo que hace esta función, ¿vale? Es decir, mientras que lo que nos devuelva esto sea distinto de null, pues simplemente lo único que hacemos es guardar en la variable línea, ¿vale? Lo que nos devuelva el readline. ¿Y qué estamos haciendo a partir de aquí? Pues simplemente lo que estaríamos haciendo sería algo tan sencillo como simplemente imprimir la línea por pantalla y ya estaría, ¿no? Y luego ya a partir de aquí, pues nada, pues lo que tuviésemos que hacer a partir de ese punto, ¿no? Vale, si intento ejecutar esto, ¿vale? Vale.
Vemos que aquí efectivamente teníamos el string metido dentro, ¿correcto? Y veis que me ha imprimido el string concretamente desde aquí, ¿vale? O sea que esto lo tendríamos más o menos hecho o más o menos puesto, ¿no? ¿Qué nos faltaría a partir de aquí? Bueno, muy sencillo, ¿no? Lo que nos podría llegar a faltar a partir de este punto sería un intento de cerrar, ¿no? el código que nosotros hayamos hecho antes, sobre todo lo que sería el file reader que nosotros tenemos configurado a partir de aquí. Lo lógico sería hacer algo así parecido, como un fr.close, ¿no? Que sería como intentar cerrar el fichero en un determinado momento, ¿vale? Claro, en este caso lo que me dice es como que la variable fr no la tengo inicializada, ¿vale? Voy a inicializarla directamente a null, ¿vale? Simplemente para que luego no se queje, ¿vale? Y aquí está diciendo, bueno, que tendría que añadirle una excepción al método, ¿no? Porque podría llegar a saltar. Seguramente es porque no lo tengo controlado, ¿vale? Y aquí, bueno, veis, ¿no? Que se supone que tendría que saltar, bueno, que es posible que salte una exception dentro de este método, ¿vale? ¿Por qué? Porque este frclose que tengo aquí definido podría saltar una excepción, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues que tengo que añadir un código como el que estáis viendo aquí. Voy a quitar ya los comentarios, ¿vale? Esto ya no debería de fallar. ¿Qué es lo que estaría pasando? Voy a quitar de aquí el throws exception, ¿vale? ¿Vale? Y simplemente voy a dejar esto como está, porque antes me estaba petando porque aquí no estaba capturando bien la excepción, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que puede suceder? Pues eso, que salte esa exception, ¿vale? ¿Vale? Y aquí exactamente igual, que saltara esa exception, ¿no? Que nos debería de saltar en un determinado momento a la hora de poder marcarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Vale. ¿Por qué colocamos este código y por qué lo metemos dentro de un try-catch, ¿no? Vale, si os dais cuenta, podría darse el caso de que yo intente abrir el fichero y por lo que sea, esta línea no termine por ejecutarse, ¿vale? Entonces, claro, yo no tendría un objeto inicializado, fr en este caso, entonces puede ser que falle aquí, ¿vale? Salga, crea la excepción y en el finally, al intentar cerrarlo, como el objeto no existe, me podría dar un null pointer exception, ¿no? Entonces, para evitar ese caso, lo que hacemos es dentro del finally, ejecutamos el código dentro de un try-catch, ¿vale? Para evitar, a ver si esto no pasa, ¿entendéis, no? Para capturar una posible excepción a la hora de hacer eso, ¿correcto? Entonces, si salta por el motivo X que sea, pues simplemente nos saltaría, la capturaríamos, pero nuestro código podría seguir funcionando exactamente de la misma manera y sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces esto sería como una manera de intentar cerrar todos aquellos recursos que nosotros hayamos abierto anteriormente sin que nos diera ningún tipo de problema. Esto es una buena práctica que deberíais de coger y es que siempre que abráis un determinado recurso, siempre tenéis que intentar en la medida posible cerrar los recursos que vosotros hayáis abierto. Esto es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de conexiones a base de datos, apertura y cerrado de ficheros y cosas de ese estilo. Entonces es muy importante que seáis conscientes de que siempre que abrís algún tipo de recurso dentro del sistema operativo, en este caso una apertura de un fichero, una escritura sobre un fichero, en este caso una lectura, este tipo de cosas son las que tenéis que hacer en un determinado momento para evitar ese tipo de problemas o ese tipo de errores. En este caso veis que en este caso, tal como está definido, si todo ha salido bien, ¿entendéis, no? Yo aquí lo estoy haciendo directamente dentro del try, entonces se supone que estaría capturando también la posibilidad. Pero bueno, en el caso de lectura, este código suele ir un poquito mejor, ¿no? Es decir, intentar dentro del final, independientemente si ha sido capaz de ejecutarlo o no, pues siempre que intente cerrarlo, ¿no? Por si acaso a la hora de poder hacerlo. Y a partir de aquí más o menos ya lo tendríamos hecho, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso hemos visto un poquito cómo funciona el tema de ficheros, hemos visto el tema de la creación del fichero, hemos visto cómo escribir datos, ¿no? En este caso strings dentro de un determinado fichero, y hemos visto también cómo poder leer datos dentro de un determinado fichero, ¿vale? A través de un file reader. Y hemos visto también cómo manejar las posibles excepciones que podrían llegar a saltar dentro de Java. Así que nada, con esto ya os dejamos y nos vemos en el siguiente vídeo donde trataremos el tema de bases de datos con JDBC. Hasta el siguiente vídeo, gente.